Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciela Clavijo, soy presidenta de la Comisión de Turismo del municipio de Punta del Este y para nosotros es un honor que Fernando Cairo nos siga deleitando con sus anécdotas de Punta del Este. Justamente Andrés Cafit, nuestro alcalde, hoy no nos puede acompañar quizás a última hora porque está en otro compromiso. Pero la verdad que una satisfacción de que Fernando, dentro del marco de los 113 años de del aniversario de nuestra querida Punta del Este, nos gratifica con sus charlas que ya les va a decir, le dijimos que cada 15, 20 días nos siga alentando con anécdotas de Punta del Este, porque es bueno para matizar los domingos y no olvidarnos de nuestros antepasados y de los personajes que vivieron acá en nuestra querida Punta del Este. Así que un agradecimiento a todos los que nos están acompañando y bueno, esperemos que nos siga deleitando con sus anécdotas Fernando Cairo y un agradecimiento para todos ustedes que nos están acompañando hoy. Muchas gracias. Todo tuyo, Fernando. Bueno, muchas gracias, Graciela. Siempre es un placer reencontrarme con las invitaciones y los desafíos que me plantea el municipio de Punta del Este. Justamente te quiero agradecer a ti y a Jafif especialmente, y también a Geraldine y a Laura, que están atrás de toda esta coordinación, que nos somete este otro desafío en que nos encontramos, como es la pandemia. Ustedes saben que la primera parte de la charla tuvo lugar el 5 de julio, en ocasión precisamente de cumplirse ese día 113 aniversario de nuestra ciudad, que estuvo referida a la ley de creación del pueblo de Punta del Este. En esta ocasión, nosotros vamos a abordar, nosotros en un principio abordamos de 1888 a 1907, y hoy vamos a abordar las 3 primeras décadas, o parte de las 3 primeras décadas del siglo XX, para tener una idea de cómo, después de consolidación como pueblo, comenzó otra etapa, ¿verdad? Fue un antes y un después. Nosotros, fíjense, esta península despoblada, esta es una foto aérea de los años 20, posiblemente de los 30, donde se ve un Punta del Este completamente desconocido y vacío, ¿verdad? Y bueno, uno de los motores impulsores de ese Punta del Este, que nosotros como tal, fue la construcción de este hotel, que se terminó precisamente, se inauguró en la temporada 1907-1908, que no es otro que el Biarritz Hotel, que fue el primer hotel 5 estrellas, con toda propiedad, lo puedo decir esto, que permitió la afluencia a Punta del Este de un turismo más sofisticado, que exigía y requería mayores comodidades para su veraneo. Por fin el balneario, a partir de 1907, de esa temporada, tuvo un lugar aparente donde recibir a la mayoría de los veraneantes, y también ellos después se convertirían en propietarios y en asiduos veraneantes del balneario. 1907 fue un año muy especial porque también se fundó la primera escuela pública del balneario, la escuela pública del balneario. Anteriormente habíamos visto que había funcionado una escuela no oficial a cargo de la señora de Merck, Matilde Rivero, y esta es una foto de los niños y de la escuela que dirigía la maestra Ludovica Borrallo, después señora de mesa, que también se creó en abril de 1907, o sea, comienza a institucionalizarse Punta del Este. Pero un episodio muy importante, ya a posteriori de la ley, fue la creación de la comisión oficial, que transformada a través de la normativa, es hoy la alcaldía de Punta del Este, de la primera autoridad municipal que tuvo el balneario. La comisión auxiliar se estableció el 10 de abril de 1908. ¿Y por qué estoy mostrando este mástil empavesado con distintas banderas?
y allá en una especie de ranchito Casilla, ustedes ven que dice semafórica, era la estación semafórica de Antonio Mrac, que también lo vemos a él atrás de su telescopio, se afinan la vista. El día que se inauguró la comisión auxiliar, estaba así, lucía así el mástil, todo empavesado con banderas, con las banderas que Mrac utilizaba para comunicarse con los barcos que surcaban, que entraban al Río de la Plata. Y la primera reunión, las reuniones posteriores se siguieron realizando en la casa de Mrac. ¿Por qué Mrac? Porque era el presidente de la comisión auxiliar que lo había designado el gobierno de Maldonado, el gobierno departamental, la jefatura política, económico, la jefatura administrativa que después se transformó en las intendencias. El primer presidente fue Antonio Mrac, que acá lo vemos, que era el que tenía los servicios, los primeros servicios justamente de comunicación con los barcos, el correo y el telégrafo. Y como dije anteriormente, su esposa había sido la primer maestra, aunque no era maestra, de la escuela no oficial de Punta del Este. Después, otro de los integrantes de la comisión fue Pedro Rizzo, que era vocal de la comisión y que fue el primer hotelero, que estableció su primer hotel en 1889. Y el secretario de la comisión era Francisco Mesa, el padre del escribano Mesa, padre a su vez, porque el escribano Panchito Mesa también es escribano, era el abuelo de Panchito, el padre de Pancho Mesa, que era el secretario, y era un comerciante y constructor que se estableció en la zona. Y por último, el otro vocal era Constante Cruzado. ¿Qué hicieron ellos? Fueron un poco, actuaron como recepcionaban todas las inquietudes de los vecinos, y eran vecinos que vivían todo el año acá. Las primeras resoluciones de esta comisión auxiliar, una del 2 de mayo, fue intimar a los poseedores de terrenos que la municipalidad les había cedido a poblar y acercar los mismos, que era una de las condicionantes para que se pudieran convertir en propietarios. Y la segunda era prevenir a los canteros, acarreadores, la prohibición de extraer piedras, balastro, arena, conchillas o cualquier clase de material sin munirse del correspondiente permiso municipal. Esta fue del 9 de mayo, o sea que podíamos decir que fue una medida ecológica. Y más adelante, en 1910, llaman a licitación para acercar la plaza de Punta del Este. Otro elemento importante de esta, bueno, acá vemos el sello, uno de los sellos que tuvo, después que fue comisión fue consejo, después fue junta y después es la alcaldía de Punta del Este o municipio de Punta del Este. Siguiente. Otro de los importantes eventos que tuvo Punta del Este en la primera década del siglo fue la visita del presidente Claudio Williman. Claudio Williman fue presidente entre 1907 y 1911. Y ustedes recuerdan que en la charla pasada habíamos hablado que él fue el responsable de promulgar la ley de creación de Punta del Este en julio de 1907. Bueno, el 25 de enero de 1909, Williman con su familia visitó Punta del Este. No era el primer presidente que había venido a Punta del Este. También en la otra charla habíamos comentado que para la colocación de la piedra fundamental de la aduana de Punta del Este había concurrido el presidente Santos. Pero Williman lo hace en parte para prestigiar y promover el balneario, algo muy necesario, sobre todo para los balnearios, ¿verdad? Él fue el responsable de traer el ferrocarril hasta Maldonado en 1910, la construcción del camino carretero, hoy conocido como Rambla Williman, precisamente lleva su nombre en homenaje a él entre 1910 y 1911, y también durante su presidencia se crean en las intendencias municipales que hasta el día de hoy continúan vigentes, ¿verdad? El presidente vino a Punta del Este el 25 de enero de 1909, vino por barco,
un batallón, un regimiento, verdaderamente no sé cómo es el término, de 50 soldados por tierra, vinieron primero por tren y después por tierra, para custodiarlo, y el presidente estuvo 9 días en Punta del Este. Le prestaron un chalet, una residencia, nosotros le decimos chalet, que estaba ubicada donde después funcionó el Sabaná, el Beer Garden, sobre la avenida Gorlero, hoy creo que es el Indian Outlet, me parece que está ahí, al lado de donde era el Hotel Castilla, había un chalet que se llamaba Villa Cora, de Bredius, que se lo prestaron para que se instalara la familia presidencial. Durante su visita a Maldonado, el 4.º día recién el presidente bajó a la playa. Armaron una carpa especial, pero no en la playa Mansa, que era la playa habitué, sino del otro lado, lo que nosotros hoy conocemos como la playa del Emir, para que el presidente tuviera cierta privacidad. Pero la familia del presidente bajaba todos los días a la playa. Durante su visita hubo muchas fiestas, visitó Maldonado, visitó San Carlos, visitó a su amigo Lucich. Dale para adelante otra más. Acá lo vemos la visita que le hizo a Lucich con toda su familia y la familia de los Lucich. Lucich tenía muchas hijas, como ustedes podrán apreciar. También estuvo en la isla de Lobos, en la isla Gorditi. No, la otra, para adelante, para el otro lado. Para el otro lado. Y se sucedieron numerosas fiestas. Las fiestas casi todas se hicieron en el Biarritz Hotel, que era el hotel más importante que había hasta ese momento. Hasta ese momento estaba el de Rizo y el Biarritz, ¿verdad? ¿Y saben lo que sucedió ese día? Porque Punta del Este siempre tiene que dar la nota, ¿verdad? Se clausuró una ruleta clandestina que funcionaba en Punta del Este y funcionó hasta el día antes de que viniera el presidente. Después la levantaron, no fuera cosa de que el presidente los sorprendiera en una ilegalidad. Bueno, fue muy hablada, imagínense lo que es recibir una visita presidencial de ese porte. El presidente Williman es ese de bigotito que está en el medio, no sé cómo indicárselos, pero el más delgado, porque hay dos personas atrás de la señora de blanco, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron la foto anterior. Eso fue una visita memorable, y ¿saben qué? Al año siguiente el presidente volvió a venir a veranear a Punta del Este, cosa que nos hace mucho bien. En 1909 se construyó esta pequeña capilla, que fue la primera que tuvo nuestra ciudad, ¿verdad? Ya la habíamos visto en la charla pasada. El chalet que está enfrente es el famoso chalet La Bola, que cambió de aspecto posteriormente, pero es una construcción bien, bien antigua. Esta capilla se consagró a Nuestra Señora de la Candelaria por ser la fecha en que Díaz de Solís llegó a la bahía de Maldonado y designó a la Punta del Este como Santa María. Aunque les parezca mentira, esta construcción, que parece media precaria, la hizo el arquitecto Carlos Mestruz Thomas, que fue el mismo que hizo el Hotel Biarritz. Y la construyó un maestro carpintero que era Pedro de Co, que fue muy conocido también. Y los que estaban al frente de esta capilla eran los padres capuchinos, que lo estuvieron hasta la década del 80. Bueno, y acá aparece una salida de misa, como verán las damas protegiéndose del sol, pero era un Punta del Este completamente diferente al que nosotros concebimos, ¿verdad? Esta capilla subsistió hasta 1921. Ahora más adelante vamos a ver la otra. Siguiente. Bueno, acá tenemos lo que vendría a ser cronológicamente el tercer hotel de Punta del Este, el Hotel British House, construido por el arquitecto Eduardo Lemonnier, que era un arquitecto que actuaba de origen francés, que actuaba en Buenos Aires, y los propietarios eran Émile Pitot y Jean Mouliat, la famosa Madame Pitot, muy conocida, porque muchos de los que están participando de esta charla la llegaron incluso a conocer. Estaba ubicado en las calles 24 y 17 del balneario, donde enfrente hay un supermercado Disco actualmente. Era un alojamiento muy refinado, la mayoría de su clientela era de origen europeo, norteamericano, tenía un auto que llevaba y traía a los pasajeros
desde la estación de Maldonado. No se olviden que el ferrocarril llegó a Maldonado precisamente ese año, 1910, pero no hacia Punta del Este, que recién llega en 1930. Entonces tenía un vehículo que iba a buscar a sus pasajeros. Miren qué vista esta tan interesante de Punta del Este, un Punta del Este completamente distinto, pero ya es de la década del 20 esta foto. Siguiente. Acá tenemos a Émile Pitot, que era, está medio corrido ahí, no sé por qué, que era el esposo, que es menos conocido esta figura, porque él falleció en la década del 30, y era, bueno, eran de origen francés ambos, y era gente muy preparada, porque habían estado primero en Francia, después en Chile, después en Argentina, y finalmente terminaron viviendo en Punta del Este y creando este hotel y también el Hotel La Cigale. Siguiente. Acá está Madame Pitot, ya en una foto bastante posterior, pero igual vamos a ver alguna otra. Siguiente, por favor. Bueno, este es el mismo establecimiento, miraba hacia la Brava, a diferencia de los otros hoteles. Tenía una casilla de baño con bar sobre la playa Mansa para sus clientes, y en 1929 1930, anexó un garaje para 70 vehículos, porque habían irrumpido los vehículos en esa década en Punta del Este y la gente los quería tener bien guardados. Entonces, sobre la avenida Gorlero, donde hoy está el edificio Fontemar, tuvieron un garaje que guarda en la misma manzana, obviamente del Biarritz, donde se guardaban los vehículos. El que era habitué de ese hotel era Luis Alberto de Herrera, hasta que construyó su casa El Cangrejito. Siguiente. Bueno, esto que ustedes ven acá, lamentablemente no les puedo preguntar, porque si no se me distorsionaría mucho la charla, pero esta es la Casa Sader en una de sus primeras versiones. Está muy cambiada actualmente, pero los hermanos, César y Emilio Sader, junto con su padre Abdó, se establecieron en Punta del Este en 1911, eran libaneses, y primero estuvieron en Pan de Azúcar y vendían mercadería, tipo mercachifles en la campaña, hasta que descubrieron Punta del Este, vinieron por una temporada y no se fueron más. Eran dos hermanos libaneses que se casaron con dos hermanas españolas, Basilia y Luisa, y este es el interior de la Casa Sader. En realidad la Casa Sader vendía de todo, ¿no? Era como un almacén de ramos generales, pero también tenía un espacio donde funcionaba un bar, porque obviamente los turistas necesitaban tener esos espacios de recreación, ¿verdad? Y acá vemos a César Sader en la cueva, porque él tenía una especie de librería y anticuario, y vendía de todo, vendía muchos artículos importados. Y también fue la primera inmobiliaria que existió en el balneario, ya que ellos, los turistas, los veraneantes, les pedían que administraran sus propiedades o les preguntaban si tenían alguna propiedad para vender, y empezaron a intermediar hasta que se convirtieron en inmobiliarios. Acá vemos a don Emilio en su vehículo, que en un viaje, contaba Luisito Sader, en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo llevó a Europa, al vehículo, y fueron ellos, y llegaron hasta el Líbano, ¿verdad? Gente que metió mucho por Punta del Este, y es una de las familias tradicionales, como así otras tantas que hicieron tanto por el crecimiento del balneario. En 1911 aparece este hotel, que fue inaugurado precisamente el 8 de diciembre de ese año, siempre antes de la temporada, que era el Gran Hotel España, construido por el español Joaquín García, y el gerente era José Míguez, que después se casó con una sobrina de García, que no tenían hijos, y Concepción García, y bueno, ellos después quedaron dueños del hotel. En 1913 se amplía, tenía muchas comodidades también, tenía una cancha de tenis, tenía panadería, confitería, 3 garajes. Acá vemos las fiestas, las cenas que habitualmente se hacían en el hotel.
acá se nos perdió una. Y esta es la calle 9, no es otra que la calle 9, y las señoras caminando por la calle, ¿verdad? Tenía también un cine-bar, que ahora lo están refaccionando y que capaz que para la temporada que viene lo vamos a tener, donde se pasaban, y le decían el biógrafo, donde se pasaban películas, porque, bueno, era un cine, pero también era bar, tenía mesitas, y muchas veces las fotos que se sacaban en la playa, los fotógrafos, las pasaban en el hotel y la gente, bueno, disfrutaba de eso. El hotel, uy, acá se nos están perdiendo fotos. A ver para atrás. No, así. Pregunta a tu asistente, te hizo por favor. Bueno, acá tendría que estar la foto de la casilla del hotel. No, ya sé, por eso. No, la otra. La de la casilla, por favor. Acá tendría que estar la otra casilla anterior que iba a mostrar, que era la casilla del Hotel España, que lucía el cartel Hotel España, y tenía 2 bañeras, agua caliente, mar, que las calentaban en un primus para que la gente se pudiera dar baños en la casilla. Las casillas, que esta es otro ejemplo, pero esta era una casilla particular de una familia, empezaron a pulular en la Playa Mansa. Cuando digo la Playa Mansa, es la playa que está ahí enfrente a la zona gastronómica, que hoy no existe más, que es donde se dejan las embarcaciones, ¿verdad? Y la gente empezó, tomaba un lugar y construía su propia casilla, y en determinado momento existieron quejas muy fuertes porque parecía un verdadero barrio. Y además la gente empezó a hacer cada vez más importante su casilla. Ahí al principio se cambiaban de ropa, después tomaban el copetín, y después cada uno empezó a competir, cada familia una con otra. Hasta que después más adelante van a ver que un emprendimiento comercial se estableció ahí. Los hoteles tenían casillas y los vecinos empezaron, los veraneantes, a tener sus propias casillas. Acá vemos la playa, esa era la playa que yo les digo que hoy es inexistente, ¿verdad? Y vemos cómo iban vestidos, cómo iban ataviados a la playa, hoy totalmente inconcebible. Un paseo era caminar alrededor de la punta, sacarse fotos, usar una vestimenta más liviana propio del verano, ¿verdad? Pero no perder la elegancia, ¿no? Fíjense cómo están vestidos, era un evento social concurrir a la playa, ¿verdad? Se hacía generalmente a la mañana. ¿Sí? Acá vemos otro. Esta foto está obtenida en donde está actualmente el Yacht Club. Y fíjense aquellos vestidos de Boy Scouts que están al fondo, qué particular. Siguiente. Bueno, tarde o se iba, después de la siesta, se hacían paseos a caballo, recorrían la península, llegaban hasta la barra. Esa era la vida de los veraneantes. Siguiente. En 1916 llega la luz a Punta del Este. O sea, hasta ese momento no había corriente eléctrica. Este edificio en realidad es muy posterior, pero es donde actualmente está la UTE y Antel en Punta del Este, inmortalizado por Pierre Fosey, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo es la casa del doctor Avelino Gutiérrez. Avelino Gutiérrez construyó su casa donde antes estaba la casa de Vicente Ortega, detrás de lo que hoy vendría a ser el Palace, donde después fue el Palace, y esa era la calle 9, y la otra no recuerdo, enfrente estuvo después de César, y ahora hay un restaurante, hoy es donde está, es propiedad del mexicano, donde estaba como un estacionamiento, al lado del Petit Hotel, espero que me hayan entendido. Bueno, en ese lugar, los Sader lo alquilaron esa residencia y abrieron otro hotel que se llamó L'Elite Hotel, y funcionó muchos años hasta que ellos tuvieron el playa y se mudaron para allá. Acá vemos a Nicasio de los Santos, que fue el primer taxista que tuvo Punta del Este, hacía el traslado de Punta del Este a Maldonado, de Maldonado a Punta del Este. También tuvo una bicicletería muy importante, era la época de que las bicicletas se utilizaban. También una familia muy querida, casada con Elena Grossi.
tuvo muchos descendientes, y también se dedicaron a la inmobiliaria. En 1919 llegó Valle y Ordóñez por primera vez a Punta del Este. Esto en realidad es la llegada a Maldonado. Era habitual que él desde el ferrocarril, aprovechando la altitud que le daba, diera sus discursos. Él había sido ya 2 veces presidente de la República, en 1903 a 1907, después le siguió Williman, y después de vuelta le siguió él en 1911 a 1915. Él se alojó en Punta del Este, en el Hotel España, se le dio un gran banquete, que incluso el menú, uno de que se sirvió esa noche, está en el Museo Mazzoni, en la cocina del Museo Mazzoni, que cuando quieran pueden irlo a ver. Y durante su estadía en Punta del Este visitó a Lussich. Era un referente muy importante, Lussich y su establecimiento, ¿verdad? Acá comenzamos ya la década del 20, lo que se llamó los años locos. Acá ven que existe cierta liberalización de las costumbres. Esta foto está un poco borroneada, pero son unas mujeres en la costa levantando las piernas, ¿no? Haciendo gimnasia en la playa. Empezaron a cambiar, a relajarse un poco más las costumbres. Lo que parece muy simpático. Falta la música acá para ambientarnos del todo. Hubo una gran prosperidad económica. Por ejemplo, en la Argentina hubo muy buenas cosechas. Estamos hablando de la época de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y necesitaban productos para abastecer Europa. Entonces hubo una gran expansión económica, sobre todo en la Argentina, no tanto en el Uruguay. Y eso determinó que llegaran más turistas a Punta del Este, ¿no? Y llegaron, obviamente, con esa impronta que hasta el día de hoy tiene el balneario, de hacer cosas que no se hacen habitualmente en la casa de uno. Este era un tobogán que existió en la Playa Mansa, que era muy popular, como ustedes verán, y que se sacó después de que se desnucó un mozo de un hotel, porque a la tarde iba la gente de servicio a la playa y utilizaba las mismas instalaciones. Bueno, esto es para ambientarlos en la época, en la década que estamos entrando, que es la década del 20. Estos eran paseos que se hacían en Punta del Este. Siguiente. La familia Baile era esa. Bueno, acá tenemos un señor que inmortalizó Punta del Este, que gracias a él tenemos muchas fotografías, y es Jesús Cubela, que fue un fotógrafo que era gallego, que se instaló en Montevideo y también en Buenos Aires, y en verano trabajaba en Punta del Este, incluso tenía una casita en las inmediaciones del Faro de Punta del Este. El álbum Cubela de 1920 es una reliquia, es precioso, y contiene muchos de los elementos que estamos mirando. Fíjense en la parte izquierda, el sello Cubela, y bueno, esta foto es del 14 de marzo de 1920. Está posando junto con su hijita. Murió en 1925. Otro personaje que tuvo Punta del Este, que se nos escapó. Es Martín. Dale otra vez. No, para el otro lado. Es el emir Arslan. Este personaje, que era libanés, era un emir que vivía en Buenos Aires, donde tenía un cargo diplomático, y empezó a venir a Punta del Este en 1910. Le gustaba tanto Punta del Este que se construyó una casa, como hacen muchos de nuestros turistas, felizmente, y la casa, que era de quincho, la construyó enfrente a la playa de El Emir. Por eso la playa del Emir sobre la Brava tiene ese nombre. Bueno, las dos visiones de la casa que teníamos, no se las puedo mostrar, no sé qué pasó, un tema técnico. Se llamaba La Chumier, era un quincho, y se incendió lo que fue muy recordado en Punta del Este. Esta es la casa de Gorlero, que también es de la misma época, que la hizo sobre la Playa Mansa, pero miren cómo han cambiado las épocas,
porque la Casa de Gorlero la conocimos la mayoría, es hoy la sede de la Alcaldía de Punta del Este, en ese mismo edificio, y ahí ven las casillas que yo les decía, cómo ocupaban gran parte de la playa, ¿verdad? Ahí tenemos otra visión de la casa y una muy buena foto sacada en el momento de una zambullida, ¿verdad? Vieron que Gorlero se ve allí en lo alto, la avenida Gorlero. Siguiente. Bueno, acá vemos la capilla y su ampliación en 1921, quedó mucho más coqueta, ya tiene pinta de iglesia. Me acuerdo de un diario que se llamaba Acción Colorada, que escribían muchos masones, que decían que hasta la capilla parecía un chalet, pero ya iban a empezar a construir la torre y iba a perder el encanto, Punta del Este, decían. El constructor fue Emilio Schmisser y el impulsor fue el padre capuchino Celestino de San Colovano. Siguiente. Acá vemos una salida de misa, que ocupaban toda la calle, la gente, y bueno, es una linda foto que yo no la conocía. Siguiente. Entre 1920 y 1928 se establece en Punta del Este la familia Giot de Badet, franceses, ¿verdad? El arquitecto Eduardo Lemonnier, que había construido el British House, les construyó la casa y el molino, que todavía subsiste, y donde vivía el barón Andrés Giot de Badet, que era un pintor muy exótico, por decirlo de alguna forma, y poeta, su madre, su tía y su abuela. El padre de él era el que construyó, el prefecto Giot se llamaba, el barrio Colón, en Montevideo. Y esta gente recibía muchos visitantes que venían al Río de la Plata, todos venían a verlos porque socialmente estaban muy vinculados en Francia. Incluso Josephine Baker, la bailarina, también lo visitó acá en Punta del Este, y Mistingate, en fin, eran unas reuniones sociales muy importantes que se hicieron. En 1921 se inauguró, que todavía existe, el edificio de la comisaría de Punta del Este. Fíjense qué londinenses aparecen los uniformes de los policías. Está en el mismo lugar donde se encuentra actualmente. En 1924, no era este el edificio, este es posterior, también es una acuarela de Pierre Fosey, se funda el Yacht Club Punta del Este, impulsado por el doctor Niceto Loizaga y la familia Van Peegor, con una larguísima trayectoria, sobre todo en los temas náuticos de Punta del Este. En 1926 aparece también especie de chalecito, que es La Cigale. La Cigale era otro establecimiento que tuvieron los Pitot, Emile y Jean Pitot, que era un bar y salón de té en un principio, siguiente, y tenían un kiosco, ese kiosquito que se ve ahí en la punta izquierda, donde Madame Pitot vendía empanadas que aparentemente eran célebres. Su sabor ha dejado secuelas hasta el día de hoy. En 1927-28 funcionó en los bajos de la tienda inglesa, de la Cigale, la tienda inglesa, en su primera incursión que hizo al balneario. Este establecimiento, en 1939, Madame Pitot lo vendió a Luis Escomel y subsistió hasta 1977. Acá vemos una publicidad que aparecía en la prensa de la época de la Cigale. La gente iba a tomar sus copetines, también era un ambiente muy refinado, muy refinado. Acá vemos a Madame Pitot, allá en el fondo la isla Gorriti, siempre vestida de negro, Madame Pitot. Siguiente. Este es el interior de la Cigale, como ustedes verán, tomando un refrigerio. Siguiente. Esta es Madame Pitot junto a su auto. Era una persona muy austera, que hizo mucho por la población local
de Punta del Este. Ah, bueno, esta es mi madre, no pude abstraerme de presentar esta foto porque es mi madre y atrás está la Sigal. Mi madre estaba disfrazada en ese entonces y seguramente me está mirando, le mando un saludo. Siguiente. Bueno, y esta es la Sigal que tenemos todos en la retina, como un edificio que parecía una postal de Punta del Este, que nos recibía, estaba ubicado frente a la Liga de Fomento en diagonal, y era un hotel que no debió desaparecer. Hoy por hoy hay un edificio que lleva su nombre en el mismo emplazamiento. En 1910 yo les había dicho que se construyó la estación de Maldonado. Esta es la estación de Maldonado, donde actualmente funciona la alcaldía. Pero de la estación de Maldonado había que trasladar a los turistas, a los veraneantes, a Punta del Este. En 1910 se hace este camino, que es la Williman. Yo veo que está Raquel allí mirando, y Raquel vive en la 11. ¿Viste cómo ha cambiado el panorama, Raquel, no? Fíjense lo que era el camino, era Cadán, además, ¿no? Siguiente. Y acá vemos el transporte que había. Estos ómnibus de Monformoso iban a buscar a los pasajeros a la estación de Maldonado. Ese niño que ustedes ven ahí no es otro que el Ronco Cabrio, ya fallecido, que están sus hijos, que bueno, arriba tenían una vaca amplia para poner el equipaje. Y acá vemos la publicidad que tenían, las banderitas verdes, empresas de autobuses, Express de Punta del Este, de Monfermoso. Acá vemos de vuelta el ómnibus, parece un camino de campaña olvidado, y era el trayecto entre Maldonado y Punta del Este. Siguiente. También se llegaba a Punta del Este en estas suertes de aeroplanos que acuatizaban en la misma playa, ¿verdad? Era muy común que algunos argentinos llegaran de esta forma, ¿verdad? ¿Cómo lo siguen haciendo hasta el día de hoy? Después lo bajaban en bote, ¿no? Siguiente. Acá vemos a la propia Madame Pitot en la Sigal, al lado de un avión, de un pasajero. Bueno, esta es una foto bastante poco difundida de los carruajes y de los vehículos esperando que llegara el barco, porque ese era otro de los medios de transporte de llegada a Punta del Este que llegaban desde Buenos Aires, hacían la carrera Buenos Aires-Punta del Este para traer a los turistas a nuestro puerto. En el año 28 se termina esta construcción que estaba frente al Hotel España por la calle 2 de Febrero, que era el edificio de Ángel Ugarte, que era un español muy progresista. Él vivía en realidad en Minas, pero ahí funcionó el cine Ocean, entre 1931 y 1932, que fue el segundo cine, y ese era el eje comercial de Punta del Este, hasta que se cambia por el de Gorlero a fines de 1930, que es hasta donde vamos a llegar. En 1928 se construyó la estación semafórica, que subsiste hasta el día de hoy. Acá la vemos porque está entre el faro y la iglesia, y es la estación meteorológica actualmente. En el año 29 se termina la carretera al bosque municipal. Muchos turistas iban al bosque. Esas eran unos kioscos que había donde la gente se reunía para hacer asados. Había un tambo que le decían la vaquería. Era todo un paseo donde la gente iba a tomar leche, donde también concurría cuando habían conciertos. Esto va a ser más adelante, en la década del 40, del 50. Y también había un lugar que se llamaba el Jawel, que era una especie de parador donde se iba a tomar algo y también a bailar en plena tarde. La carretera al bosque municipal se denomina hasta el día de hoy Pedragosa Sierra, en homenaje al intendente que impulsó su construcción, aunque él no la pudo terminar, la terminó el siguiente intendente. También fueron memorables en Punta del Este las fiestas del carnaval. Fíjense cómo se disfrazaban, qué sucedían en los principales hoteles. Fíjense los hombres, sobre todo, cómo iban vestidos, ¿no? Era de rigor ir así de etiqueta, eso se fue perdiendo posteriormente.
esta era una fiesta infantil de carnaval, donde los niños iban disfrazados, y allá en el fondo ven donde se instalaba, esto es en el España, donde se instalaba la orquesta a tocar, ¿verdad? Sí. También era muy común hacer desfiles con automóviles por la avenida Gorlero, y eran lindísimas, se formaron hasta unas comisiones de carnaval integradas por los propios turistas que estaban en los hoteles, porque venían y se establecían además. Llegamos al año 1930. El 1 de enero de 1930 se inaugura la estación de Punta del Este. Esto es el edificio anterior al que casi todos conocimos, ¿verdad? Y lo inauguró este tramo entre Maldonado y Punta del Este el presidente Juan Campistegui el 1 de enero de ese año, o sea, 1930. Bueno, este era un edificio muy particular, era el bar del Hotel España, que estaba construido sobre la costa misma de la playa, o sea que ya la invasión era tremenda, entre las sillas, la fulmí, que era la hormiga, y se inauguró en febrero de 1930. También en esa década, 1932, comenzó la construcción y se terminó de la torre de cemento de OCE, de la Plaza Artigas, que muchos la recordarán, era una torre espantosa, horrible, con un mal gusto tremendo, que le daba un aire pueblerino a Punta del Este tremendo, pero que igual la añoramos, ¿verdad? Se veía de todos lados, fíjense lo que era eso, y estaba en el centro de la plaza y era una torre de agua de abastecimiento. Fíjense qué diferencia tiene con la torre del agua de San Rafael, de Louvre, que está hecha con tan buen gusto, ¿no? Siguiente. Un personaje que existió en Punta del Este fue Aramis Ramos, que es ese negro que aparece de pelo blanco en el medio de la foto, y este es el conjunto Ariel, era un conjunto de aficionados al teatro, que ellos vivían todo el año en Punta del Este, todas familias conocidas. Bueno, con decirles que uno de los, el que está más a la izquierda, acodado en la baranda esa, que es Grossi, vive todavía, tiene 101 años y vive. Pero bueno, son todas familias muy conocidas, Gastán, Batista, Barragán, bueno, que actuaban, que Aramis les enseñaba a actuar y a tocar música, Aramis fue el que fundó la primera biblioteca pública del balneario en 1928, en su propia casa, y tenía ese grupo de aficionados al teatro, ¿verdad? Él era enfermero, era como el médico que había en Punta del Este, y siempre impulsaba todo lo que fuera cultural. Daban actuaciones de teatro en beneficio de distintas entidades de Punta del Este, y también tenían un conjunto musical llamado La Rondage. Siguiente. En el año 1933 se fundó el Centro Cultural Democrático, después conocido como Club Democrático, y esta fue la primera sede que tuvo, que después se conoció como el Chinche House, estaba ubicado enfrente a donde hoy está el Hotel Atlántico. Hay un edificio que se llama Cuatro Mares, si no me equivoco. Siguiente. Y el primer presidente fue Venceslao Hernández y el secretario Joaquín Míguez. Esta fue la segunda sede que tuvo, ubicado sobre la calle 24, enfrente a los Caracoles, que era la casa de la familia Odicio. En 1935 se inaugura el trampolín de la Playa Mansa, que fue un deleite para los chicos y que subsistió hasta la década del 70. Muchos de los que estamos escuchando esto llegamos a utilizarlo, hasta que, bueno, que quedó en esa playa de estacionamiento de los barcos. Este señor es Pascual Gataz, que en 1934 hace el primer fraccionamiento fuera de Punta del Este. Lo hace saliendo al bosque, que fue todo una revolución, porque la gente hasta ese momento se suscribía a la península. Y él hace la primera urbanización fuera de la península, que se llamó Pine Beach, en 1934.
que justamente en 1935 sale la primera ordenanza de la construcción. Y acá vemos lo que es el fraccionamiento Pine Beach. Fíjense que era una zona totalmente despoblada y solamente habían bosques. Siguiente. Esta es la rotonda de la Parada 5, donde está la policía ahora, donde había una cancha de tenis para el barrio. Siguiente. Y acá vemos las construcciones, unas construcciones muy estudiadas, muy amplias. La gente empezó a optar por quedarse en los barrios jardines. Cambió todo el concepto, la gente empezó a buscar los barrios jardines. Algunas de estas casas todavía subsisten, ¿verdad? Casas que todavía las vemos por la avenida Francia, sobre todo. Siguiente. Bueno, acá vemos que en el año 36 deja de funcionar esta balsa que operaba en el arroyo Maldonado para cruzar a la Barra, y se construye el primer puente de la Barra, que era de madera, y acá vemos al señor Juan Antonio Zanoni, que fue el constructor del puente, que era capataz de la Intendencia, y a su hijo, seguramente orgulloso, le mostraría ese primer puente. En el año 37 surge la pensión Ibar Colón, en donde hoy está el edificio Puerto, que era de Pancho Salazar. Era un lugar donde se recibían más que nada la gente marinero, gente de mar, y pronto empezaron los bailes, y fue el primer local donde funcionó la Fragata, que fue la primer boate que tuvo Punta del Este. Y acá vemos a Pancho Salazar, Francisco Salazar, que fue intendente de Maldonado incluso, y a Juanito Domínguez, que eran socios en ese emprendimiento. Después la Fragata se cambia de lugar a donde hoy está, si no me equivoco, Burger King, ahí frente Borlero y la 27. Y en una parte donde dice la Fragata, esta es una reproducción de Pierre José, era la boca donde se bailaba, y en Guimar era donde se tomaba algo. Después todo el mundo pasó a conocerla como la Fragata. Eran memorables las reuniones que se hacían ahí, y después se construyó el cine, del cual había una fragata esculpida en una de las paredes, y también está asociada a una época de mucha diversión. Bueno, esta es la fiesta del mar. Esta foto está dedicada especialmente a María Luisa Cordone y Adriana Espósito, porque esta era la fiesta del mar que se hizo en 1937 en la playa misma, con un escenario donde se bailó. O sea, nunca estuvo, siempre estuvo bastante movidita la actividad social y recreativa en Punta del Este. En 1937 se dio lugar a la urbanización de San Rafael, y se inauguró esta urbanización en 1939. El responsable era el contador, bueno, ahora no me sale el nombre del contador, Pisorno, junto con Pascual Gataz, Alonso Pérez, Lucich, y el hotel no se construyó hasta 1948. El hotel es muy posterior, ¿verdad? Pero esta era la urbanización. En 1938 abrió el Hotel Casino Punta del Este de los hermanos Sagasti, luego Nogaró. Acá lo que estamos viendo es la construcción del edificio, acá ya va tomando forma. Se hizo primero en un bloque y después en otro, y después conocido como Hotel Nogaró, que también a partir de la construcción de ese hotel se cambió del centro de la zona del Faro, el centro, para Gorlero, ¿verdad? Se cambió el eje del balneario, se puede decir, a partir de ese año. También en ese año se inauguró el Migues, cenas que se hacían en el Nogaró, que es el salón comedor, que tenía un restaurante que se llamaba El Sargo, y este es el Migues Hotel de Punta del Este, que también funcionó un casino. En la calle estaba 29 y 18, es del año 38, y lo construyó José Míguez, ¿verdad? También ese año Laureano Alonso Pérez, que es quien está en esta fotografía, abrió el Médano Bar, después transformado en el Hotel El Médano, y también un fraccionamiento que se hizo en esa zona, y empezó esa expansión hacia adentro de Punta del Este, hacia el bosque. En 1939, junto al camino
se inauguró, acá me falta la foto, el Floreal, que era un hotel y confitería de la familia Smiles, y que en 1967 se convirtió en restaurante de la familia Alegresa Patrón. Y por último, para ir terminando, en 1939, el 13 de diciembre, los visitantes y los locatarios en Punta del Este fueron sorprendidos por una batalla naval. Se trató de la batalla, el combate de Punta del Este, o batalla del Río de la Plata, entre el acorazado alemán Graf Spee y los barcos ingleses, los cruceros ingleses Exeter, Aquiles y Ajax, que todos sabemos que fue un episodio de la Segunda Guerra Mundial que tocó a Uruguay, que Uruguay estuvo en las noticias durante todos esos días, hasta que el barco finalmente fue hundido en Montevideo por el capitán Langsdorff, que se mudó posteriormente se trasladó posteriormente a Buenos Aires con la mayoría de la tripulación. Un episodio bélico, triste, pero que ocurrió también frente a nuestras costas. Y bueno, y con esto y una visión panorámica de un Punta del Este ya ido de la década de los 20, me despido, les agradezco su paciencia y tal vez nos reencontremos pronto. Muchas gracias a todos, especialmente al municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, y quizás dentro de 20 días le podamos pedir que nuevamente nos haga más anécdotas que realmente nos alegran el alma y nos hacen recordar tantas anécdotas que nos dijeron nuestros padres y de los que hemos vivido acá, una ayuda de memoria. Y les comento que en el mes de agosto, si Dios quiere, vamos a inaugurar la plazoleta de Antonio Cardonaro, y ya te pido, Fernando, que vayas pensando antes de inaugurarla o en el mismo día, que nos cuentes bien la historia de Antonio Cardonaro, de su famoso chivito, y de que va a tener ya tiene el nombre en la plazoleta, pero todavía no la hemos podido inaugurar. Así que bueno, esperaremos de acá a unos 15 o 20 días para que Fernando nos siga deleitando con sus anécdotas. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Gracias.